Trigonométricas, por acá ustedes lo pueden explorar. Pueden dibujar y igual pi medios. Es en positivo. Vamos a quitar pi medios y está aquí arriba en moradito. Entonces vemos cómo nuestra función está acotada por menos pi medios y pi medios. El rango de la función está de menos pi medios a pi medios abierto. El dominio es el dominio de los números reales. Vemos el límite hacia menos infinito y a más infinito muchísimo más claro que si simplemente tomamos el folleto de teoría y apuntamos los límites, ¿verdad? Eso no, tal vez no tiene tanta gracia. Vamos a seguir con el folleto. Ok, todos estos límites ustedes los pueden explorar de acuerdo a medio de un software que grafique. Aquí, bueno, empieza el folleto explicando límites simples que salen evaluando, pero no se ven tan simples porque tiene seno y tangente. Pues bueno, aparece 0 sobre 0. Lo primero que hay que hacer cuando hay mezcla de razones trigonométricas es pasar todo a senos y cosenos. Eso es lo más simple que usted puede hacer. Entonces, la primera estrategia es pasar todo a senos y cosenos. ¿Okay? Eso lo deberían de apuntar. Eso es lo más simple. No veo una identidad, no veo suma de ángulos, no veo un criterio complejo. Se ve tan simple que da miedo, ¿ok? Entonces lo primero que hacemos es pasar todo a senos y cosenos. Eso fue lo que pasó en este ejercicio del folleto, que ya ustedes lo tuvieron que haber visto demasiado. Otra pista es que x tiende a pi, o sea, no tiende a 0, no estamos usando ningún límite especial por el momento. Entonces se simplifica, se logra tachar el factor problema, entre comillas, que sería al evaluar pi, seno de pi da 0. Entonces ese es un factor problema en trigonometría, que en los límites trigonométricos no es que x menos pi es el factor problema, es seno de x, que se anula cuando x vale pi. Entonces, eliminamos ese factor problema y pues pudimos calcular el límite. Otra expresión, como les digo, no estoy explicando paso por paso, es por qué se hizo lo que se hizo. En este se ve un 1 menos coseno a la 3. Buscamos identidades trigonométricas y no tenemos un coseno a la 3, tenemos coseno al cuadrado. Entonces, no olvidar lo que sabemos de álgebra, y se pueden mezclar las cosas. Tenemos una resta de cubos. Entonces, la resta de cubos se elige con el fin de tener expresiones factorizadas. Y tal vez dentro de esos factores se puede tachar algún problema. Entonces, el límite es cuando n o la variable tiende a 0. Arriba dice cubos, hay una resta con el 1, muy especial el 1 en trigonometría. Juega un papel muy importante. Aquí nos apoyamos en álgebra para decir, es una diferencia de cubos. ¿Okay? Entonces, vemos aquí la aplicación de esa situación, de esa fórmula. Acá vemos 1 menos coseno a la 3, sale el factor 1 menos coseno. Y un trinomio. ¿Okay? Entonces, ustedes pueden empezar a analizar, bueno, ¿qué pasa con el trinomio? ¿Me da problemas o no me da problemas? Voy a poner como en verde lo que no me da problemas. Si yo evalúo n igual 0, toda esta parte a mí no me genera problemas. Coseno de 0 es 1. ¿Qué me daría? 1 más 1 más 1, 3. Mi problema cuando estoy trabajando aquí arriba y no he tocado el denominador, no se me ocurre qué hacer. Es que yo veo 1 menos coseno, sería 1 menos 1, 0. Entonces yo sé que esto es mi factor problema y esto me da problemas. Y en trigonometría tengo que buscar cómo formar otra vez ese factor en el denominador y tachar. Muy bien. Mi estrategia es usando identidades. Tengo que buscar identidades que me lleven a encontrar un 1 menos coseno. Repito, el límite cuando n tiende a 0. Esta parte daría 0. Entonces, yo necesito anularlo. ¿Okay? Digamos que entonces nosotros estamos por acá, tenemos el criterio, solo vemos seno al cuadrado y no vemos nada más. Entonces nos vamos a las identidades y desde las más básicas a las más difíciles. Las básicas, las primeras que apuntamos son las pitagóricas. ¿Okay?
que dice coseno al cuadrado más seno al cuadrado igual 1. Entonces, de ahí despejar lo que tenemos, que es seno cuadrado, nos lleva a 1 menos coseno cuadrado. Y esto ya está tibio, ya casi llegamos, ¿verdad? Es como cuando jugamos a esconder algo y nos dicen frío, frío, caliente, tibio, tibio, caliente, caliente. Lo mismo, o sea, les pasa lo mismo con el límite. Ustedes tienen seno cuadrado, están fríos, 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 no saben qué hacer con eso. Lo transforman en otra expresión gracias a trigonometría, no a álgebra, sino algo trigonométrico. Entonces ya estás tibio, 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 1 menos coseno cuadrado. Entonces, ustedes no me pueden tachar esto y dejar este 2 en el exponente solito. Aquí es donde se le tiene que ocurrir a usted y decir que ya sé que voy a aplicar. El 1 es muy importante en trigonometría, ¿verdad? Aquí tengo algo al cuadrado, coseno. 1 menos algo al cuadrado, dice fórmula notable, diferencia de cuadrados. De fijo es la diferencia de cuadrados la que se usa. Entonces vean cómo a partir de nada, que era el inicio, empezamos álgebra, identidades muy básicas, saber factorizar, aunque diga coseno, saber factorizar, para llegar a tachar el factor problema. Si usted no identifica el factor problema, no tiene una guía. Usted quiere tachar esto y todavía no puede. Entonces, trabaja convirtiendo el denominador, factorizándolo, que básicamente me voy a ir a, de aquí, de toda esa explicación está, bueno, por aquí ya está lo importante del ejercicio. ¿Qué dijimos? Dijimos que la acción iba a pasar aquí abajo. Entonces, ahora sí, poner en diferencia de cuadrados me hace sacar un 1 menos coseno, yo tenía un 1 menos coseno, y ellos sí se van a eliminar. ¿Qué era lo que yo tenía? Que no me daba problemas, ni pena ni gloria. El trinomio me daba 3, y esto que suma con 1, pues no se anula. Es la resta la que se anula. 1 más coseno no se anula, da 2, por eso da 3 medios. Pero descompusimos la expresión pensando en que da problema, y ese es el factor problema que cancelamos. Vamos a ver algún otro ejercicio. Y otra vez, este no lo voy a explicar mucho aquí, cotangente y seno de una resta. Esto se va a convertir en cotangente, pasar los senos y cosenos. Revisamos cómo se escriben senos y cosenos. Es 1 sobre tangente, no me importa pasarlo así. ¿Es seno sobre coseno? No, es al revés. Coseno sobre seno. Coseno sobre seno se vuelve una resta de fracciones y entonces empezamos a juntar esas expresiones a ver qué tenemos. ¿Verdad? Aquí nos dice que nos da 1 entre infinito menos 1 entre infinito. Bien, aquí se pone a explicar. Bueno, la resta de fracciones se restan, se juntan en una sola. Coseno de x menos 1 entre seno de x. ¿Y qué más puedo hacer? Ahí hay dos estrategias, depende de qué hemos visto. Porque aquí no hemos hablado de los límites trigonométricos especiales. Entonces todavía no podemos como aplicarlos. Pero aquí hay una estrategia muy útil que fue siempre que veo seno y coseno menos 1, o 1 más coseno, o 1 menos coseno, eso se puede llegar a trabajar si yo multiplico el coseno y el 1 por el conjugado. Es decir, aquí tenemos coseno menos 1, me faltaría coseno más 1 para completar cuadrados, porque coseno al cuadrado y 1, al completar cuadrados me forma un seno, ¿verdad? Una expresión seno de x. Entonces, más o menos aquí se trabajó eso. Es, ¿con qué completo? ¿Okay? Es como un racionalizar. ¿Okay? Solo que no hay raíces, pero sí unas expresiones que no nos funcionan como están explicadas. Entonces, aquí yo tengo coseno de x menos 1, seno. Están uno como numerador, uno como denominador. Cuando convirtamos las cosas, este seno que está en el denominador va a poder tacharse con algún sen que salga arriba. Arriba se va a formar más o menos seno al cuadrado. Un signo más, un signo menos, pero va por ahí, por seno cuadrado. Vamos a poder tachar uno de abajo y uno de arriba.
¿Por qué se está tachando? Que esas son las preguntas de ustedes. ¿Por qué estoy tachando eso? ¿A qué viene? Porque el límite cuando x tiende a 0 de seno es 0. Yo pongo seno de 0 da 0. Entonces, este es un factor problema fatal en el denominador. Y si yo logro inspirarme y trabajar el numerador, completar, hacer lo que sea, que queden ciertas expresiones por ahí que no se anulan, pero arriba sale sin otra vez, yo voy a poder tachar mi factor problema. O sea, mi factor problema cuando x tiende a 0 es seno de x. Si alguien lo quiere ver como coseno menos 1, está bien, ese es un factor problema, se está anulando. El problema es que no tengo abajo unas expresiones para poder, por ejemplo, si yo tuviera seno cuadrado, yo les digo que seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado y empiezo a descomponer el denominador, pero ahorita el denominador es muy, muy simple y él se tiene que esperar a que a nosotros se nos ocurra que una resta se complementa con una suma y forma diferencia de cuadrados. Bien, aquí tenemos coseno menos 1, coseno más 1, entre coseno más 1. Arriba se hizo diferencia de cuadrados, se manipuló el menos para que salga y poder aplicar directamente la identidad trigonométrica, que es que esta parte es seno cuadrado, todo esto es seno cuadrado. Entonces ya casi vamos a poder tachar un sen de arriba con uno de abajo. Aquí explica que, bueno, dio seno cuadrado y un menos. Aquí se tacha uno con uno, ahora sí, por fin. Nos queda arriba menos seno, ¿okay? Quedó el factor problema, sí, pero solo arriba. Menos seno y abajo una expresión que no se anula. Entonces, con propiedad podemos decir que el límite estaba bien escondido y nos hizo llegar a menos seno entre 1 más coseno, evaluando, menos 0 entre 1 más 1. Entonces, 0 entre 0 arriba, 2 abajo da 0. ¿Cuál fue la inspiración de nosotros? Cotangente y seno no son compatibles, no hay una identidad que tenga fracciones. De esa manera, una resta de fracciones, pasamos todo a senos y cosenos y luego un tipo de racionalizar. Los tres límites que ustedes tienen que manejar, seno de x entre x es 1, 1 menos coseno de x entre x es 0, tangente de x entre x es 1. Más o menos uno explica que seno de x entre x quiere decir que seno y x son semejantes, son funciones muy semejantes a la hora de que yo me acerco a seno. ¿Ok? Más o menos para que ustedes tengan una pista de qué se está haciendo. Voy aquí a esconder todo. Y podemos escribir seno, que se va a poner sin x. Esta seno de x. Muy lindo, por cierto, como se dibuja. Y vamos a escribir la función x. ¿Okay? Esas son dos funciones, se ven totalmente diferentes, ¿cierto? No se parecen en nada, en nada. Vamos a pintar a seno de un color que se note mucho. Y así un trazo regordete. Y vamos a tomar el verde no, porque a veces no se ve muy bien. Un azul, que si se vea, perfecto. Esas son las dos funciones, se ven totalmente distintas, pero cuando me acerco a cero, ¿qué pasa? Voy a trabajar, por así decirlo, en este alrededor, aquí, me voy a enfocar, como hacer zoom ahí, ¿ok? Espero que me vaya funcionando, va a tener que quitar, claro que sí, quitar el círculo, es como que aquí me estoy enfocando. ¿Okay? Vamos a hacerle zoom aquí. Voy a borrar el dibujito. Vean ya todo lo que nos hemos acercado, vean las montañitas, la cresta, el valle de esta función sinusoidal, que oscila, es periódica, y vemos esta otra función lineal, pero vean aquí cómo se parecen, son semejantes, se dice. ¿Okay? Seno de x y la función x son muy semejantes, muy parecidas, pero ¿cuándo? Cuando x tiende a 0. Entonces, por eso tenemos ese límite, que significa que seno de x entre x básicamente es como dividir un número entre sí mismo y casi queda 1. Eso es lo que dice.
Los dos valores son tan parecidos que al dividirlos da prácticamente 1. Eso es lo que se trata de explicar acá. Las dos funciones son semejantes. Y con tangente de x y x pueden hacer lo mismo. Podemos alejarnos un poco. ¿Sí? En vez de dibujar a seno, vamos a esconderla. Bueno, vamos a convertirla. Y voy a escribir tan. La función tangente de x. Voy a alejar para que ustedes vean que tangente es periódica y es otra cosa totalmente. ¿Okay? Pero, aunque es truncada, aunque tiene asíntotas verticales y demás, por lo menos aquí en 0 se parece mucho a la función identidad. Ustedes lo pueden probar, tangente de 2, de 1, de cada vez algo más pequeño, más cercano a 0, 0.5, 0. Tangente casi que les da igual que el número. Entonces tangente se puede aproximar con la expresión x. Tangente de x se parece. Bueno, esa charla era para que entendiera un poquito más el límite. Ustedes acá pueden hacerlo, ¿verdad? Memorizan estos tres, los apuntan en una ficha, 1 menos coseno de x entre x, lo que dice es que tiende a 0, todos son límites cuando x tiende a 0, y entonces usted tiene que aprender trucos para poder aplicarlos. Entonces aquí dice límite de tangente entre tangente. ¿Qué hago yo con dos tangentes diferentes, de 3x y 8x? No me voy a identidades, sino que me voy a tratar de construirle a tangente lo que se merece para que el límite dé 1. Tangente de 3x merece un 3x dividiendo para que el límite me dé 1. Es cuando x tiende a 0. Tangente de 8x merece un 8x dividiendo para que el límite me dé 1. Y tener un límite 1 entre el límite 1. Pero a costa de yo arreglar tangente, siempre tengo que pagarlo multiplicando por otra expresión, ¿verdad? Aquí salen los pasos. Tangente de 3x se mantiene, se divide y se multiplica por 3x. Tangente de 8x se divide y se multiplica por 8x, porque es la expresión conveniente. Si no lo entienden a la primera ni a la segunda, siéntense a ver varias veces lo mismo hasta que ustedes razonen por qué es que eso funciona. ¿Por qué funciona siempre que tengo tan y tan? Porque se arregla y da límites que tienden a 1 y queda un resto de expresión que tiene variable x, que al inicio pensamos que va a dar problemas, pero después de un par de pasos vemos que esas x se van a cancelar. Y básicamente me queda el 3 y el 8. Es decir, básicamente tengo 3 octavos. ¿Okay? Si nosotros viéramos la materia a ese nivel que les dije, que hay funciones semejantes cuando me acerco un cierto valor, y se habla de semejanza de funciones, ustedes me podrían decir, hey, profe, el límite de tangente de 3x es más o menos, o sea, es el mismo límite que de 3x. ¿Okay? Y haríamos una sustitución muchísimo más simple. Se hablaría de tangente de 3x, se cambia por 3x porque son básicamente lo mismo. Tangente de 8x se cambia por 8x y ustedes simplifican la x y les dan 3 octavos. Pero a nivel de contenido nosotros no vemos semejanza de funciones, digamos. Pero sí vemos este truco del límite, cómo se aplica. Muy importante. Y las preguntas parciales que podemos hacer para un examen es, ¿por qué expresión se multiplica este límite para calcularlo? ¿Verdad? O se les da el ejercicio de manera parcial y ustedes tienen que decir, esto se resuelve y hay un espacio en blanco, escriben en el espacio en blanco la siguiente expresión. Entonces, no es solo decir la respuesta, señores, sino entender. Acá podemos seguir. Ya les dije que es manipular, aquí es cambio de variable, seno de 1 entre x, 1 entre x dividiendo. Yo hago seno de 1 entre 1 de una vez. Me fijo en el límite, no dice que x tiende a 0, dice que x tiende a infinito, perfecto. Porque si x tiende a infinito, el recíproco, el inverso, tiende a 0. Pueden comprobar con la calculadora. Y entonces escribimos el cambio de variable, cuál es la letra u, que va a representar y cómo cambia el límite al que me acerco en el dominio x me acercaba o tendía a más infinito, entonces u tiende a 0, simplemente se escribe así como está aquí en azul,
Y ustedes reescriben ahora el límite. En todas sus partes debe aparecer U. No puede haber una mezcla entre una parte tiene U, otra dice X. Y ustedes lo evalúan y da 1. Da 1. Listo. Básicamente aquí otros límites. Donde hay términos mixtos, X multiplica sen, ¿verdad? ¿Qué trato de hacer? Factorizarlo, empezar a ver qué me hace falta. Este es el ejercicio que ya había explicado en la otra presentación, así que no hay nada que explicarle más. Pura expresión algebraica, pura manipulación algebraica es todo esto. Lo único que tiene de trigonométrico, gente, es el paso. O sea, el que no sabe álgebra es el que se friega más, ¿verdad? Acá, este 1 menos coseno cuadrado, cuando lo convierten a seno, es una identidad muy básica de las pitagóricas. Mínimo deben manejar esa. De ahí en adelante todo es álgebra. Todo es manipulación, sacar a factor común, completar para hacer diferencia de cuadrados, y todo eso se les tiene que ocurrir. ¿Okay? Y no es de memoria, no es que cada ejercicio, ni siquiera uno como profe se lo sabe de memoria, ¿no? Él lo ve, busca más o menos lo que ya está familiarizado y si no le sirve busca otra, tal vez se le olvidó, intenta otra cosa, ¿verdad? Igual ustedes, no es que ahorita son expertos, es que se están construyendo ustedes, ¿verdad? El límite dio -4 y yo creo que por ahí vamos a parar. Aquí dice lo del cambio variable, yo les dije ahora qué era lo que pasaba con el cambio variable. Bueno, acá vemos una cosa. Yo veo seno de x entre x. ¿Okay? De primer, ¿cómo decirlo? A primera vista, si uno echa un vistazo y ve seno de x, pero tiene un menos de x. Bueno, se puede arreglar, dijo la profe. Y luego dicen ustedes, y dividiendo esta x, pero tiene un menos pi. La profe dijo que había algo con que resolver eso. No, porque es x menos pi, no dice seno de x menos pi, no dice coseno de x menos pi. Esa es la traba que me dice que ahí hay algo más que nosotros debemos de tener seno de x entre x, seno de u entre u. Pero esta u no la tenemos, ¿verdad? No está dentro de seno. Vemos que el límite es cuando x tiende a pi. Ustedes pueden hacer la evaluación y les da 0 sobre 0. Entonces dice, bueno, ahí es evidente que u tiene que ser x menos pi, porque es la expresión que no sé cómo arreglar. Y de ahí todo sobre ruedas. Yo sé que después tienen dentro de sen una suma de expresiones que no les gusta, pero ¿qué creen? Esa suma tienes una fórmula que, aunque no la sepan de memoria, pues la aplican. La identidad de la suma, si a alguien le estorba ver ese menos adentro de sen, pues desde antes podía haberlo sacado, porque sen es impar, y cuando ya tenga seno de la suma, se convierte en 4 términos, algunos dan, hay 2 partes que dan número, -1 y la otra da 0. Se crea una expresión más simple de lo que usted pensó, ¿verdad? Te quedó un menos y menos que se forma más, al final te quedó seno de u entre u, que era lo que usted quería, y el límite es 1. Realmente se veía muy complejo al inicio, pero aquí lo que hubo que sustituir es la parte algebraica, lo que no tenía función trigonométrica aplicada ahí, entonces, acá a veces hay muchas estrategias, aquí hay una sustitución. Aquí alguien podría decir seno del triple del ángulo, no está la identidad, la buscan en internet, se pueden dar ahí un poco de mala vida, a ver qué hacen, pero un sen de 3x que busquen en internet, cómo se descompone la expresión, se va a hacer más grande la expresión, ¿okay? Y va a decir seno de x, coseno de x, y no es compatible con esta resta que está aquí abajo. ¿Cómo hacemos, verdad? Es una resta, como les digo aquí, no es 1 menos coseno, para pensar en completar cuadrados directamente, tiene un 2 que estorba. Si buscan algo con un 2, con el doble, bueno, pueden despejar alguna identidad y de repente llegan. Aquí dice, cuando tienen mezcla de senos y cosenos, seno con un argumento que no es x, coseno también, no es compatible, una sustitución más simple, es decir, pues 3x, porque el coseno no dice 3x. Cuando está muy mezclado, ¿qué tenemos que hacer?
buscar el límite al que me acerco. X tiende a pi tercios. Entonces, X menos pi tercios puede ser la sustitución. Puede ser la sustitución y sé que es engorroso, un poquitito nada más, porque hay como fracciones y demás. 3x, que es la expresión que está dentro de zen, al sustituirla, pues vas a ver, aquí de hecho que te sale 3u más pi, te queda una suma, donde adentro de zen había un 3x, ahora va a haber una suma, ¿verdad? En algunos casos puede ser una resta. Coseno, ahora hay una suma, y por aquí uno como estudiante se frena y dice, ya no da más. Yo creo que mi estrategia está muy mala, porque en vez de hacerse las cosas más fáciles, se ven más complicadas. Pero en trigonometría, si tienes suma de ángulos, o sea, suma dentro de seno, de coseno, de tangente, pues se descompone. Que a ustedes no les guste cómo se ve es otra cosa, pero digamos, aquí yo veo ángulo, que es 3u, pero no me importa, ángulo más pi. Yo sé que pi, seno y coseno son fáciles. De hecho, seno da 0 y coseno da menos 1. Súper bien. Y acá con pi tercios también se evalúa. Entonces, aquí dice que las identidades que usas de suma, de sen, de suma de ángulos, seno de la suma, coseno de la suma, explica dónde sale, se descompone y se ve muy grotesco, pero usted empieza a tachar cuánto vale cada uno. ¿Okay? Y dice coseno de pi menos 1, seno de pi 0, coseno de pi tercios 1/2, seno de pi tercios, raíz de 3 entre 2, eso te lo dice cualquier calculadora. Evaluando te quedan estas expresiones, arriba se simplifica un montón, queda menos seno de 3u, y abajo queda una expresión que es, por así decirlo, como un trinomio. Y ahora vamos a tratar de ver si se puede tachar o si se puede evaluar algo. Por ejemplo, acá uno lo que hace es, ¿cómo decirles? Arriba dice seno de 3u, u tiende a 0, 3u tiende a 0. Entonces, seno de expresión se merece en el denominador la misma expresión, para que es el límite de 1. Entonces, eso es lo que aquí se trabajó. Ya después de la sustitución sigue a la mano de Dios, ¿verdad? Trabajar, inventar algo algebraico. Entonces, aquí se inventa que 3u se agrega dividiendo, aquí 3u se agrega dividiendo, que básicamente como no afecta, como si hubiéramos puesto 3u multiplicando y dividiendo la vez. Entonces, aquí se pone dividiendo el numerador, dividiendo el denominador, y no afecta la expresión. Entonces arriba nos da el límite 1 con este menos 1, y el límite en el denominador, aunque ustedes lo vean extraño, pues está este 3 estorbando, se separa en varias fracciones, y de acuerdo a la guía que tenemos apuntada, tenemos un límite que es 1 menos coseno entre coseno de x entre x. ¿Okay? Aquí hay un 3, pero no afecta, este 3 se puede sacar como que vale por un tercio, entonces te queda 1 menos coseno de u entre u, cuando el límite, cuando u tiende a 0, ¿verdad? Ese límite da 0, es de los 3 principales. Y aquí te queda extra raíz de 3 entre 3, pero aparte te queda seno de u entre u, que también tiende a 1. Entonces nos queda un menos, un 1, un 0, un más, la raíz de 3 entre 3 y un 1. Entonces, eso nos da al final menos raíz de 3. Pero el inicio es no asustarse, o sea, la estrategia aquí es no asustarse si les parece que es más complicado, pero si hay suma de ángulos, al inicio se va a ver complicado, ustedes descomponen, hay cosas que se anulan, hay cosas que salen constantes, y después de ahí lo más complejo que les puede pasar es esta completación. Si no da evaluando, porque todavía falta, pues le agrego a seno de u, o sea, seno de t entre t da 1. Ese límite se usa muchísimo. Y si hay un 1 menos coseno, recuerden que hay un límite especial que tiene 1 menos coseno. Entonces, ¿qué necesita él en el denominador? Pues necesita ahí una variable, y si sobra un número, no importa. El límite da 0. Entonces, por ahí va, gente. Este otro es igual. Hay una sustitución porque x no tiende a 0, tiende a pi cuartos. No es inmediato para 1, pero entonces, hacemos una sustitución, vamos a llevar palo, como dicen, pero aplicamos suma de ángulos y ya logramos terminar el ejercicio. Creo que eso ya ustedes lo pueden leer y les tienen un poquito mejor.
En otro video aparte les voy a hacer algunos de el teorema del sándwich, que aquí en trigonometría sí se utiliza más. O se puede usar un poquito más, por ahí viene una pregunta en el examen. Voy a ver cómo es que se les va a preguntar para así explicarles. Y nos vemos pronto. Espero que vean los videos de derivadas. Ya ahorita se los recomiendo en el grupo de WhatsApp y nada más. Chao, cuídense.